sobre ese taller que, digamos, ustedes deberían subir hasta el día de hoy. Yo, permítanme, les comparto la pantalla y miremos un momentico lo que me aparece a mí aquí en el campus. Entonces yo les había indicado que el taller que deberían resolver es el taller uno, que es este de estática de fluidos, por el grupo, creo que fue Jefferson que me comentó, no, profe, es que yo ya lo hice, ya lo había subido, y pues yo vengo y reviso acá a, a esa tarea que subió Jefferson, y yo no logro encontrar la relación entre esos ejercicios que resolvió ahí, que la verdad me queda sumamente difícil saber cuáles fueron esos ejercicios, porque digamos, si acá no está el enunciado, no puedo saberlo, pero es que realmente yo lo que veo, por lo que intuyo acá de lo que hizo, no son los ejercicios de presión hidrostática, que era lo que se pedía como para esta entrega. Entonces, si yo miro acá, pues realmente, ¿dónde están esos ejercicios? Esos ejercicios si ustedes dan acá la tarea, ¿cierto? Acá aparece el cuestionario, dice cuestionario estática de fluidos. Ese es el de hidrostática, ¿cierto? De estática de fluidos y análisis dimensional. Dentro de lo que les había comentado que deberían desarrollar, incluso yo les dejé acá la instrucción, ¿cierto? De los ejercicios que deberían desarrollar, que son esos 8 ejercicios eh, que están ahí, ¿cierto? Jefferson dijo, no, yo hice los de la parte de arriba. Si yo vengo acá y miro el cuestionario, eh, esos que aparecen ahí resueltos no son ni siquiera esos últimos que están acá. Entonces, por eso como que, pues yo le invito a que organicen su tiempo y traten de hacer esa entrega porque es hasta el día de hoy. Si tienen alguna dificultad, yo les abro espacio para que lo puedan entregar mañana, inclusive el sábado, pero sí es muy importante que todos cumplan con esa actividad, con montar ese taller. En el caso del compañero que ya lo entregó, pues yo puedo simplemente devolverle la entrega, pues porque de nuevo no corresponde, ¿cierto? No corresponde con lo que debería hacer esa tarea. Entonces no sé si ustedes tengan alguna inquietud sobre eso. Yo también les compartí por el grupo de WhatsApp, les dije que en esta parte, bueno, si yo entro acá como si fuera un estudiante, bueno, digamos que voy a ser un estudiante en este momento, si yo entro acá, yo me voy sobre el final de este banner que aparece acá y acá dice enlaces a los videos de las clases, que fue una especie de carpeta que les coloqué allí. Está la clase inicial que dimos, la clase uno, la clase 2 que fue la que hicimos hace 8 días, y también tenemos unos videos de ejemplos de presión hidrostática y de manometría. Entonces está este ejemplo y está este otro ejemplo de manometría. Si ustedes dicen, no, definitivamente me falta de pronto un poquito más de información para resolver esos problemas, lo podemos revisar. Adelante, Jefferson. Buenas tardes, profe. Hola. Pues lo que el problema es, digamos, que nosotros, pues de mi parte, yo resolví, digamos, el cuestionario, ¿cierto? Pero cuando uno resuelve el cuestionario, de ahí uno tiene que sacar los ejercicios. Y si uno no, digamos, a veces por la carrera no alcanza o descuido de uno mismo, pues no saca los ejercicios o se le olvidó leer, entonces se cerró el cuestionario y ya no le da a uno para volverlo a abrir, porque eso como tiene un solo intento, ya lo que fue. Ese cuestionario de estática de fluidos está configurado así, como dices. Pues O la sea, mayoría de todos esos cuestionarios tienen un solo intento. Entonces, porque, ok, si quieres miremos acá en un momentico eso que me estás diciendo, ¿cierto? Porque yo puedo modificar eso no hay ningún lío en hacer el cambio. ¿Cierto? De un momentico yo reviso acá particularmente ese cuestionario de, de estática de fluidos. Entonces yo vengo acá y reviso el cuestionario de estática de fluidos.
que es este acá. Cuestionario, estática de fluidos y análisis dimensional. Entonces acá dice temporización, límite de tiempo, 2 horas, habilitar, el envío se realiza, calificación, hallo opciones de intentos por acá, apariencia, restricciones de acceso, acá no hay ninguna restricción de acceso, retroalimentación, apariencia, el límite de tiempo, el envío de, porque hasta donde sé, este cuestionario en particular no se está cerrando. Acá dice 2 horas, es porque pues 2 horas que ustedes tienen esa previsualización en pantalla. Sí, ese Pero, es el tiempo digamos, para hacer el... pero si usted intenta volverlo a hacer, él vuelve y le abre. O sea, si usted, él se cierra después de 2 horas, sí. Pero si usted entra de nuevo, él vuelve y se abre. Pues yo acá puedo colocarle 4 horas. Pero es porque realmente yo puedo colocar ahí las horas que sean, ¿cierto? Pero yo creo que como es un taller, usted lo van a hacer entrando y viendo, ¿cierto? Como que van a intentar y van a intentar y van a intentar. Más yo puedo quitarle esta cosa de límite de tiempo, pero digamos usted cierra el computador o el programa y pues va a tener, va a pasar lo mismo. Sin embargo, pues usted puede volver a ingresar cuantas veces quiera, pues por lo menos así lo tenía configurado. Si quieres, déjeme, ahí lo dejé 4 horas. Listo, ahí lo dejé 4 horas. Eh, pero miremos acá desde mi rol como si fuera estudiante. Si yo llegara a hacer ese cuestionario, que es este que aparece acá en este taller, si yo llegara a hacer el cuestionario, dice, tienes un intento disponible, ta, ta, ta. Eso es texto, eso no es intentos permitidos, uno. ese es el que yo le digo. Entonces, Eh, porque yo eso en entonces, teoría lo había modificado, pero no entiendo por qué no. entonces uno cuando ya lo termina, ya eso, o sea, uno intenta volver a A abrir entrar. eso y ya no le da, porque ya dice que ya el intento fue hecho. Bueno, es esta acá, taller, cuestionario estática y fluidos. Deme yo modifico eso, porque lo otro que yo puedo hacer es que ese taller en particular, ese taller yo lo debo tener por acá, asesoría, taller, preparación, taller sistema de bombeo. No, entonces, siendo así, sí, pues de mi parte le pediría el favor que me diera el tiempecito hasta el sábado, entonces yo organizaría, ya ahí sí le coloco todos como está aquí en el cuestionario, como decir, cada ejercicio con sus especificaciones y ya para entregarlo de una forma Listo, más técnica. listo. Entonces, está bien hasta el sábado. Sí, señor, yo me pongo al día con eso, no. ¿Y qué dice Jair? Ojo. No, sí, profe, sí, está bien, está el sábado. Listo, entonces, por ejemplo, yo modifico de una vez eso acá. Yo de todas maneras voy a buscar la forma de que eso lo puedan ver muchas veces. No sé por No, qué. después que uno lo abra, bueno, que ya son tantos ejercicios, uno le toma con el celular le toma la foto de los ejercicios que va a hacer y ya entonces ya uno, eh, Sí lo organiza, pero bueno, acá dice que eh, está en 2 horas, ¿cierto? Configuración de la entrega, intentos adicionales. Requiere que pulsen no sé qué, configuración de entrega por grupo, tipos de entrega. Ya se me perdió dónde estaba eso de las 2 horas. Ah, es que no es acá, es en este taller de acá, estática de fluidos. Eh, entonces, de momentico yo modifico eso. Yo ese cuestionario, vean que yo lo tengo por acá. Creo que es este acá. O sea, los ejercicios que están acá están en ese mismo documento. Yo igual les voy a compartir este documento para que ustedes tengan el enunciado y si algo, pues lo sacan directamente de acá, ¿cierto? O que van a hacer el uno, lo solucionan ahí debajo, el 2 debajo, ¿cierto?
Entonces, como para que no haya dificultad con eso. Claro. Pero de todas maneras voy a configurar esto acá, que no encuentro. Otra vez, unidad 1, el cuestionario, estática de fluidos, debe ser este acá, y análisis dimensional. Ahí está, y yo veo este de acá, y yo veo, o sea, dupliqué el cuestionario, pues es el mismo, incluso pueden entrar a cualquiera de los dos, ¿cierto? El de arriba tiene 4 horas en este momento, y yo trataré de organizar eso de los intentos, ¿listo? Como para que se puedan entrar y entrar todas las veces que quieran. Pero mientras tanto, yo les voy a compartir el Word que tengo allá. Pasa que yo creo, a ver, en el Word tengo como ejercicio 1, pues porque a veces no coinciden los mismos, ¿cierto? Entonces en el ejercicio 1 está este, en el 2 tenemos este de acá, en el Word en el 2 también tenemos ese, el 3 es el de la sangre, miremos acá que no vaya a haber como error, el 3 de la sangre, el cuarto es una compuerta inclinada, vamos a mirar acá. Pues ese sí había dicho usted que no, pues el de la, digamos, de las dos compuertas esas, que ese se había, que no, que había buscado otro, Entonces, pero entonces yo cambié ese lo este, había cambiado por otro, no, el cuarto, dije acá como que, bueno, ese no lo tienen que hacer, ¿cierto? Dije sí, uno ese, 3 ni el 4 ni el 5. Entonces miremos acá que ni el 4 ni el 5 están en este taller. Entonces vean que pues, ni el de la compuerta, ni el de ese, como ese lazo que están dándole vuelta, están en este taller. Y el 6 que les dije que sí, sería este que está acá. claro. El 6 que les dije que sí, sería este de acá. O sea que realmente sería ese. El 7 dice una corona, sigue siendo dos cámaras, que sería el que sigue, dos cámaras, que sería el que sigue. Este que es de esos dos tanques inclinados, está también ahí. Este les dije que no, creo que les dije que está acá, ¿cierto? El 10 no está, ni el 10 ni el 11. Entonces, ni este, ni un manómetro en U con gravedad específica, entonces, ni el 10 ni el 11, ¿cierto? Un manómetro en U. Bueno, aquí sí está este, ¿cierto? Espérate, yo lo quito de ahí para que no. Un manómetro en U, también les dije que ese no tenían que hacerlo. Y después dice, un ducto de aire está conectado a un manómetro. El ducto sí está. El pistón también está. Y un manómetro de vacío conectado, no sé qué, acá no hay manómetro de vacío por ningún lado. Este no está. Listo, entonces vea, del taller, yo les había dicho que hicieran hasta el 12, ¿cierto? Que están en el sistema. Tenía que hicieran incluso hasta hasta el Sí, 12. señor. Va a ser ese mismo que tienen acá, ¿cierto? Solo que pues acá como está de uno en uno, llegan nada más hasta el 9, pero porque salieron en total 3 ejercicios que les dije que no tenían que hacer. Pero entonces estos que están acá son los ejercicios que tendrían que hacer en ese taller. Momentico, yo lo guardo por acá como regiones. Mira, curso Yuan, semestre 2026 regiones 2026, taller mecánica de fluidos 1. Y permítame, yo lo guardo y se lo voy a compartir directamente por el WhatsApp. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí y que no haya digamos que ningún problema más adelante con que no pueden ver esos ejercicios, con que lo importante es que si ustedes ven que hay alguna dificultad, escríbanme por WhatsApp. Si a la primera no le contesto, vuelva y escríbame, que no hay ningún problema. Yo trato de resolver digamos, el inconveniente que tengo. Listo, entonces ahí tienen el taller. Recuerden que para entregarlo, sí lo deben subir acá, ¿cierto? Cuando usted le dice entrega, no sé qué, se les habilita un espacio para que ustedes suban el archivo, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y dentro de 8 días, por eso es importante que ese taller, pues ustedes, de más que se ayudarán con alguna cosa o con alguna herramienta para desarrollar ese taller,
pero es importante que usted entienda cómo hacer el ejercicio, porque va dentro de 8 días, voy después de la clase, dentro de 8 días vamos a tener clase normal, porque no podemos perder el tiempo de las clases, y después de la clase yo les voy a habilitar, ahí sí, en la plataforma, una evaluación, ¿cierto? Esta evaluación se la voy a habilitar dentro de 8 días. En esta evaluación sí va a ser 2 horas, se les abre la plataforma, si usted en esas 2 horas no hace el ejercicio, se le cierra. Y la calificación es, si no entregan nada, sería 0, pero dentro de 8 días sí van a tener eso. O sea, para el taller pueden entrar y ver los ejercicios todas las veces que quieran, pueden tomarse todo el tiempo, pues usualmente van a ser 8 días que van a tener para desarrollar el taller, pero la evaluación, que como les dije, va a ser un ejercicio que va a salir del taller, o sea, no exactamente el mismo de acá, pero yo puede que le cambie a cada 75 por 85 centímetros o en cualquier ejercicio de ahí que cambie algún parámetro. De la evaluación va a tener un ejercicio que va a salir de este taller y va a tener un ejercicio de compuertas, que es el tema que vamos a hablar. Entonces, mi recomendación es, si usted va a estudiar, si se va a apoyar de alguna herramienta para que le ayude a desarrollar esos ejercicios, mínimamente es el trabajo de entender cómo se desarrolla. Porque si usted no entiende cómo se desarrolla, difícilmente le va a ir bien en esa evaluación. Entonces, la evaluación yo espero que sea muy a conciencia de parte de ustedes. Y como les digo, va a ser dentro de 8 días. Para este tema que tenemos acá, manometría y compuertas, yo les había dicho, acá en la plataforma donde dice saberes, en cualquier parte que diga saber, ¿cierto? Saber uno, por ejemplo, si ustedes navegan van a encontrar el libro del curso, que eh, es este componente que está acá. Entonces, en ese libro, pues ustedes, yo también les indiqué incluso acá en esta imagen les indicaba, vean, la unidad 1 es el libro guía de la página 55 a la 76. O sea, el libro es esta cartilla que elaboraron acá en la institución de la 51 a la 56. Entonces, bueno, usted viene por acá y por acá ya empiezan a hablar de la que, perdón, era en el curso que decía de la 55 a la 76. Entonces vamos a ver 52, 53, de la 55. Entonces por acá ya aparece, ¿cierto? Esta es la 58. Aparece por acá, atmósfera, 54 o 55. Entonces, la presión y cómo medirla. Entonces, ahí, eso es realmente un resumen, ¿cierto? De las medidas de presión. Aquí habla un poco de presión barométrica, de manometría, de cuál es la presión acá en la interfaz entre el fluido 1 y el 2, entre el 2 y el 3. Si yo tengo un medidor de flujo en un tubo, cómo calcular el flujo a partir de esa altura que aparece ahí. Entonces, eso es muy resumido lo que sería presión estática y manometría. Hay otros libros, ¿cierto? Libros como este libro, Mecánica de Fluidos de Mott, en el que usted puede buscar presión estática y manometría, encontrar un montón de ejercicios, ¿cierto? Este libro lo pueden encontrar en internet, igual si ustedes necesitan que se los comparta, me dicen, ¿cierto? Y yo les paso el libro por ahí por el WhatsApp, pero este ya es un libro ya completo en el que dice, bueno, medición de la presión, ustedes saben, si estudian el libro que hicieron acá, ¿cierto? Esa cartilla, decía era 38, ¿cierto? 19, 38, por acá. Entonces, acá dice medición de la presión. Entonces, acá también van a hablar de las mismas cosas, de que tenemos una presión atmosférica, hacia abajo manométrica negativa, positiva, la presión absoluta, y van a encontrar algunos ejercicios que hacen relación a uso de manómetros en U, como por ejemplo, ese tipo de ejercicio, ¿cierto? Con estas alturas, determinar la presión a la que va el fluido por entre ese tubo. Ahí está el desarrollo, los ejemplos. Entonces pueden estudiarlo, bien sea del componente que tienen allá, o pues acá hay, digamos, están estas herramientas, estos libros, que también podrían emplear.
para que lo tengan en cuenta. Ese libro, pues yo se los puedo incluso compartir de una vez. Pasa que, digamos, ese libro es algo que uno encuentra en internet, pero pues yo se los puedo compartir. Yo no tengo lío con eso. Voy a ponérselos por acá, por si llegaran aquí, por si quisieran de pronto documentarse un poquito más sobre ese tema. Eso respecto a manometría, ¿cierto? A ver, cuando digo manometría, estamos hablando de esos conductos que, de nuevo, allá les dejé un par de videos en los que resuelvo problemas muy típicos de esta temática. O sea, problemas de ese tipo, problemas de ese tipo. Esto termina siendo también un manómetro, ¿cierto? Algo que acá me hace levantar una columna, en este caso seguramente de mercurio, y a partir de esa columna yo podría saber cuál es la presión que la persona tiene, en ese caso que dice la presión máxima de la sangre, ¿cierto? Entonces, ese taller para que lo resuelvan, ¿cierto? Y vamos entonces a hablar un poquito de lo que sería la fuerza sobre las superficies sumergidas. Entonces, vamos a retomar sobre acá, ¿cierto? Estos fueron los últimos ejercicios que estuvimos, o de lo último que estuvimos hablando de manometría. Entonces, recuerden que es básicamente debido a la presión, se llama presión hidrostática, la presión debido a una columna de fluido, yo puedo determinar cuál es la presión que tengo en cualquier parte de la línea, simplemente viajando por el fluido. Así que viajando por el fluido, si yo tengo la presión en el punto B, en esta zona que tenemos acá, si yo tengo la presión en esta zona del punto B, yo puedo comenzar a viajar por el tubo y si yo quiero conocer la presión en este punto, simplemente digo es la presión en B más, porque estoy bajando, más densidad por gravedad por esta altura. Si quiero viajar hasta este punto, que sería esta raya completa que tengo acá, sería ya la que tengo en este punto más densidad por gravedad por altura ya de esta columna de acá. Si yo en cambio subo, como desde este punto que yo tengo acá para viajar a este, cuando yo subo, lo que pasa con la presión es que la presión disminuye. Es para que recuerden que es como funcionan esos elementos. A medida que yo voy viajando, sumo o resto presiones y así puedo conocer la presión en cualquier parte de esa tubería que se está mostrando ahí. Entonces, voy a abrir por acá en otro computador que es táctil para que sea un poco más. Yo me había salido por equivocación de esta sección, pero digo que necesito es duplicar mi sección. Permítanme otra vez. Simplemente para tener un espacio táctil donde dibujar, para que funcione como si fuera el tablero. Bueno, ahora sí tengo ese duplicado acá. Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, Bueno, señor. entonces vamos a hablar un momento, vamos a hablar ahora de lo que sería esa presión en superficies sumergidas. Entonces, permítame, comparto pantalla. Y tenemos esto acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa o qué efectos termina teniendo esa presión, ¿cierto? ¿Qué efectos termina teniendo esa presión sobre la superficie
en con las que tiene contacto. Entonces piensen, por ejemplo, agua en un estanque o agua en una represa. A medida que yo estoy bajando, estamos diciendo que aumenta la presión. ¿Por qué a medida que estoy bajando aumenta la presión? Porque resulta que, que la presión la vamos a calcular como densidad por gravedad por profundidad, ¿cierto? Rho por G por H, esto que está acá. Entonces, cuanto mayor sea ese H o la profundidad, mayor va a ser la presión bajo la que va a estar expuesta el fluido, ¿cierto? Entonces, eso es un principio bastante importante porque bajo ese principio yo puedo diseñar o analizar la fuerza que tengo bajo el nivel del agua, ¿cierto? En algunos casos sobre elementos que se mueven. Yo podría tener en esta parte inferior una pequeña puerta, entonces eso sería la fuerza, o me interesaría a mí calcular la fuerza sobre esa superficie sumergida. Bueno, yo estoy viendo un poquito de dificultad para estar proyectando acá y, moviendo o rayando en el otro computador. Voy a pasarme mejor para el otro equipo. Denme un segundo, por favor, que eso no demora acá. Profe, una preguntita. Sí. ¿Nosotros vamos a tener algún tipo de clase presencial en Medellín? No. Yo le voy a preguntar porque como el 10 vamos. ¿Cuándo me dices que vienen? El 10 de mayo. Yo creo que cae domingo, pero todavía no es confirmable. Jair, mira, nosotros no tenemos planteado hasta el momento ninguna sección presencial, pero dado que ustedes van a venir, pues podemos plantear ese fin de semana, hacer una práctica de laboratorio. Me dices que sería el 10 de mayo, que sería el domingo, pero ustedes vienen con qué profe. Con el profesor Juan Pablo. ¿Y él es profe de qué materia? De termodinámica. Ese es Juan Diego. Juan Diego Jaramillo. Okay. Juan Diego Pavón. Sí, es Jaramillo. Ok, pues listo. Yo voy a preguntar, voy a tratar de hablar con él, porque pues ustedes van a venir, ¿cierto? En principio para hacer un trabajo con él, pues yo no sé si él los va a ocupar en la mañana, en la tarde, entonces déjenme, yo hablo con él, ustedes son del Bagre, ¿cierto? Juan Diego Pavón, y es de Termo, ¿cierto? Esa es la información que tengo, que me acaban de dar. Entonces, déjeme, yo pregunto en el departamento, trato de buscar el contacto con ese profe, y si él me da un espacio, hacemos una práctica en el laboratorio de mecánica de fluidos de acá. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, de nuevo, les comparto acá mi pantalla en este otro computador. Y estamos hablando de que cuando yo tengo un cuerpo que está bajo el agua, ¿cierto? Alguna superficie bajo el agua, esa superficie va a sentir una presión ocasionada por la misma acción del agua, ¿cierto? Esa presión va a terminar teniendo un comportamiento como el que se está viendo acá. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. En el fondo voy a tener valores más altos, ¿cierto? Por esto mismo, porque es densidad por gravedad por H, y ese H ahí es la profundidad. Entonces, cuanto más abajo, más presión hidrostática tengo. Ahora bien,
Si yo quisiera encontrar el punto, digamos, para diseñar algún dispositivo que esté bajo esa acción de la presión, el punto en el que toda toda esa fuerza que yo tengo acá, en ese triángulo, yo la pudiera concentrar en un solo punto y que tuviera el mismo efecto sobre la pared. Es decir, si yo pudiera poner toda esa fuerza solo en un lugar, ese lugar sería donde está esta flechita de acá. Entonces yo me podría preguntar, venga, ¿y qué tan profundo, cierto? ¿Qué tan profundo debería colocar esa fuerza que sea el equivalente a la fuerza que yo tengo en total sobre la superficie? Yo les muestro por qué sería importante eso. Digamos que se diseña para una hidroeléctrica, para una central, una compuerta. Una compuerta. Entonces, yo tengo, digamos, agua, ¿cierto? Tengo un muro y voy a diseñar debajo de ese muro una pequeña puerta que lo que va a hacer es que va a mantener cerrado ese, ese sistema, ¿cierto? Entonces, esa puerta yo la voy a poner acá. El agua que yo tengo ahí, ya acabamos de decir que esa agua no va a causar una presión, que va a tener un perfil como medio triangular, es decir, en la parte de abajo se va a hacer mucha más fuerza que en la parte de arriba. Entonces, en esa compuerta que yo tengo ahí, pues van a estar actuando fuerzas que van desde la que tengo acá arriba hasta la que tengo acá abajo. Presiones, ¿cierto? Presiones y fuerzas sobre esa puerta. Entonces, la pregunta que nos va a interesar es, bueno, pues si yo tengo un perfil de presión actuando sobre esa puerta, si yo quisiera reducir todo eso a una sola fuerza, es decir, hallar un sistema equivalente de fuerzas, ¿dónde pondría yo esa fuerza? ¿Dónde la pongo? ¿Yo la pongo acá? ¿O esa fuerza más bien iría más arribita? ¿O dónde la pondría? Entonces, ese punto de dónde pondría la fuerza es importante porque, digamos que usted quiere, como eso es una compuerta, lo que se busca es que pueda abrir y cerrar. Entonces, si yo encuentro que toda esa fuerza es como si tuviera una fuerza localizada en este punto, ¿cierto? Como si tuviera una fuerza localizada en este punto, yo podría diseñar la compuerta para que el punto en el que la compuerta pivote o rote sea exactamente bajo la misma línea de acción de esa fuerza. Así, el sistema gastaría mucha menos energía para abrir y cerrar, porque es como si estuviera soportando una fuerza que está enfrente del punto de pivote de ese sistema. Otro ejemplo es, otro ejemplo que podríamos analizar es, pues imagínense un carro, ¿cierto? Un carro que termina yéndose, qué sé yo, al fondo de un lago, alguna cosa así. Entonces, pues sobre las puertas de ese vehículo se va a empezar a ejercer una fuerza asociada a la presión en el punto en donde está ubicado el vehículo. Entonces, digamos que tenemos este caso. Y el carro, vamos a decir que lo tenemos por acá, ¿cierto? Vamos a mirar el carro de frente, entonces tendríamos como su panel frontal y acá tendríamos digamos, las llanticas del carro. Entonces, alguien en el interior está intentando abrir la puerta y como el carro está allá en el fondo, pues va a tener una dificultad asociada a la fuerza que está haciendo ese fluido sobre la puerta del carro. Entonces, conocer la fuerza, ¿sí? Claro, ¿Sí? pues la presión. Eso. Entonces, esa presión no va a dejar abrir esta puerta, pero yo podría conocer, o sea, yo podría tratar de deducir a cuánto equivale esa fuerza. Realmente la formulación matemática para entender eso no es compleja, ¿cierto? Básicamente, si yo quiero saber la fuerza total que se está aplicando sobre esa superficie que a mí me interesa, todo eso se va a desarrollar a partir de un análisis matemático que incluye derivadas, momentos de inercia, integraciones, pero son cosas que nosotros, por lo menos en este curso, no vamos a tener que hacer. Pues yo entiendo que ustedes ya vieron cálculo diferencial, entonces no es algo que vayamos a hacer acá. Acá que nos vamos nosotros a limitar a saber que esa fuerza resultante
esta fuerza resultante que está acá es simplemente la presión promedio por el área que yo tenga de esa compuerta. Y esa presión promedio es la presión que va a estar aplicada en el centroide de la superficie. ¿Ustedes entienden qué es el centroide de una superficie? Pues hasta el momento no sé qué es, profe. Ok, Tampoco. el centroide es lo siguiente. Estamos hablando de que son compuertas, ¿cierto? Dispositivos que van a tener algún movimiento y están debajo de un fluido. Entonces yo puedo tener un tanque o cualquier dispositivo en el que abajo tengo una puerta. Las fuerzas que se aplican sobre esa puerta van a ser de interés de nosotros en ese momento. Entonces, para eso vamos a necesitar conocer qué es eso del centroide. El centroide es, si ustedes tienen, digamos, una placa rectangular, el centroide es una ubicación en la placa en la que imagínense que ustedes van a poner un lápiz. Un lápiz a que ese lápiz equilibre toda la placa. O sea, un lápiz en el que ustedes van a decir, vea, yo quiero poner ese lápiz en algún punto de la placa, de forma tal que el sistema se sostenga. ¿Cómo así que se sostenga? Sí, que si usted pone ese dispositivo, permítame, yo lo hago más pequeño para que sea más fácil, que si usted pone ese dispositivo en este punto, bajo la placa, o sea, por debajo de la placa, si usted lo pone en ese punto, que la placa quede en equilibrio perfecto. No sé si es claro eso que estoy comentando. Pues lo que yo le entiendo es, digamos, que el lápiz quede, digamos, en el centro, que la placa, la lámina que esté colocada encima quede estable, que no se eche para ningún lado, ni para el uno, ni para la izquierda, ni para el derecho, sino que quede estable en un solo punto. Exacto. En un rectángulo, el punto, ¿dónde creen que sea? En la mitad de ese rectángulo, ¿cierto? Justo en toda la mitad. Si usted pone el lápiz justo en esa mitad, el sistema va a mantenerse en equilibrio. O sea, si usted pone el lápiz a que sostenga la hoja y lo pone justo en la mitad, el sistema va a quedar en equilibrio. Miremos ahora figuras en dos dimensiones. En un círculo, ¿dónde creen que sea ese punto que se conoce como el centroide? Es el lugar geométrico donde se pudiera concentrar toda la masa o todo el área. ¿Dónde creen que sea? La mitad, profe. En la mitad. Entonces hay figuras que son muy fáciles de determinar ese centroide. Usted de una la pilla, ¿cierto? Pero ahora pensemos en si es, por ejemplo, un triángulo. Entonces ahí ya uno empieza como a trastabillar, ¿cierto? Uno diría, yo estoy seguro que es de la mitad para abajo. Eso podría ser una conclusión que uno de ustedes diga, pero yo estoy casi seguro que no tiene que ser de la mitad para abajo, porque abajo tengo un área más grande. Realmente en un triángulo como estos, ese centroide está ubicado, usted tendría que dividir el triángulo en tres partes, tendríamos que dividirlo como en tres partes iguales, digamos en esta dirección en Y, ¿cierto? Entonces cada pedacito de ese triángulo sería un tercio del triángulo. Y el centroide estaría ubicado desde la base del triángulo, que sería esta, ubicado a un tercio hacia arriba. O sea que el centroide en ese triángulo sí o sí tiene que quedar sobre esta línea. Y si usted voltea el triángulo y dice, ah, pero es que en el otro lado, visto de otro lado, esta podría ser la base y la altura podría ser esta que yo tengo acá. O sea que del otro lado también puedo aplicar lo mismo y decir, voy a dividir en tres y el centroide estaría ubicado a un tercio de la base. O sea que la conclusión en el otro lado sería de que el centroide tiene que estar en esa dirección. Entonces ya habiendo encontrado esos dos puntos donde se cruzan esas líneas, el centroide sería justo en esa zona del triángulo. Entonces, para algunas geometrías, el centroide es muy fácil de determinar, a ojo lo hace uno, ¿cierto?
Para otras, el centroide es un poquito más dificultoso. Por fortuna, la mayoría de veces que se diseña un tanque, a nadie se le ocurre ponerle una compuerta o una puerta o una mirilla que sea una estrella. No, que se vuelve más difícil. O un triángulo, ¿no? La mayoría de veces son o rectángulos o circunferencias. Esas compuertas o esas mirillas o esas puertas que tenemos en esos sistemas que están sumergidos. Entonces, para nosotros determinar la fuerza que está siendo aplicada sobre un determinado elemento, lo primero que nosotros tenemos que conocer es la ubicación del centroide de ese elemento. Entonces, y esa fuerza va a terminar siendo la fuerza que tendría la presión ubicada en ese centroide. Esto es un desarrollo matemático que se tiene para eso. No nos compliquemos acá mucho con eso. Pensemos en este triángulo, en este tanque que está del lado izquierdo. Eh, lo que ustedes están viendo acá es un tanque, ¿listo? Un tanque y esto que aparece acá, como esa T que aparece ahí, es simplemente para indicar que el tanque no es presurizado, sino que es un tanque que está a presión atmosférica. ¿Listo? O sea, que hay conexión con el ambiente. Entonces eso es un tanque. Y acá hay una compuerta. Pero que es lo que estamos hablando. Se le hizo en ese dispositivo, por algún motivo, una compuerta en esa zona. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? De que si nosotros queremos saber cuál es la fuerza total, la fuerza resultante que causa la presión sobre esa compuerta, o sea, este FR, la fuerza resultante, va a ser simplemente esto que está acá, ese gamma, es el peso específico del agua. No hay por qué alarmarse, como que, ay, es que eso no lo habíamos visto. No, recuerden que ese peso específico, gamma, es densidad por gravedad. O sea que realmente esa fórmula lo que me está diciendo es que la fuerza resultante es densidad por gravedad por hc. Y también tengo ahí el área. Entonces, la fuerza resultante va a ser la densidad del fluido que tengo en el tanque. La gravedad es conocida, ojo, hc, este hc es la profundidad a la que se encuentra ubicado el centroide. Vean que acá me están diciendo, esa compuerta que yo tengo ahí, primero me están diciendo, es cuadrada. El centroide de esa compuerta cuadrada va a estar en la mitad de ella, esta línea de acá. Por lo tanto, si lo miramos acá, el centroide de esa compuerta cuadrada va a estar en este punto, en toda la mitad. Entonces, ¿a qué profundidad está ese centroide? Eso es HC. ¿Qué pasa? Que es que acá se dice, ese HC, nótenlo acá en el dibujo, ¿cierto? HC, que es la profundidad del centroide, pues ahí lo dan en función de un ángulo, porque es que la compuerta no está totalmente vertical. Pero si quisiéramos verla de forma vertical, sería simplemente bajar y mirar a qué profundidad realmente está ubicado el centroide. Eso es un parámetro, ¿cierto? La fuerza resultante. Muchas veces me interesa saber, venga, el carro se fue al lago, necesito abrir la puerta. ¿Cuál es la fuerza que tengo que hacer para abrirla? Que sería la misma que está haciendo el agua por el otro lado sobre la puerta. Eso podría ser de interés, esa fuerza resultante. Enseguida desarrollamos un ejercicio para tratar de que... Pues, profe, ahí lo que, digamos, lo que entiendo yo, que ahí lo que toca es digamos, sumar o multiplicar, sacar hacer la sumatoria, digamos, lo que es la densidad del agua por la gravedad, por la altura o la profundidad de donde esté el objeto. Eso, pero entonces la profundidad está el centroide. Eso que correctamente. El centroide es como la mitad en las placas rectangulares, la mitad en las circunferencias. Es simplemente saber qué es esa mitad. Si es un triángulo, ya es otra cosa, que le dije que está ubicado a otra posición. Yo enseguida les muestro algunos parámetros de figuras que no son de ese tipo, pero es exactamente eso que está diciendo Jefferson. Listo, es simplemente ubicar a qué profundidad está el objeto que yo tengo interés. Listo, y esta área es el área del objeto, o sea, del objeto que yo tengo. En el caso de un rectángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, es base por altura y ya.
¿cierto? Bueno, entonces, eso es una de las cosas que puede ser de interés, es la fuerza, de cuánto es la fuerza, y esa es la fórmula que vamos a aplicar. Que como les digo, eso viene siendo calculado a partir de unas integraciones, derivaciones, pero si ustedes tienen interés en eso, pueden consultarlo en el libro de mecánica de fluidos, ahí se hace esa deducción. De momento acá vamos a centrarnos sobre lo que sería la parte operativa o el cálculo. Otra información que puede ser de interés es dónde ubicaría yo esa fuerza resultante, ¿cierto? ¿En qué lugar lo ubicaría? Esa fuerza resultante yo la voy a ubicar en un lugar que se va a conocer como LP, LP o HP. Pero ¿qué termina siendo esa LP? LP va a ser, ¿dónde está el centroide? Que sería el LC, ¿cierto? El LC. Más un componente que me dice que va a quedar un poquitico más abajo que el centroide. El componente es eso que aparece ahí como IC sobre LC por A. Ojo, LC de nuevo es donde está el centroide. Si la placa no estuviera inclinada, sino vertical, LC sería el mismo HC. ¿Cierto? Que muchas de los problemas que vamos a tratar de resolver, LC va a ser vertical, o sea, en una compuerta, en un tanque vertical. Acá se hace de forma que quede más genérico el desarrollo de los problemas. Una compuerta que esté inclinada, pero normalmente van a ser cosas que estén verticales. Entonces, LC va a ser esa ubicación del centroide de la placa hasta el centroide, ¿cierto? O desde la superficie hasta el centroide. Para cuando la superficie esté vertical es la misma HC, no hay ningún lío. Si no, habrá que hacer uso del ángulo que yo tenga para esa compuerta. Es la misma área de la placa y este parámetro IC se parece un poquito a eso que estábamos hablando del centroide. Ese IC se conoce como el momento de inercia de la superficie. El momento de inercia de una superficie rectangular es una fórmula. O sea, no hay que sacarse un ojo, descubrir un montón de cosas ahí para saber cuánto es el momento de inercia de una superficie rectangular. No. Realmente eso ya lo calcularon los matemáticos y nos ofrecieron unas tablas. Primero, en estas superficies que están viendo acá, ustedes están viendo esta bolita ahí como con esa bandera. Donde está ubicada esa bolita con la bandera se llama el centroide. Entonces vean que para el rectángulo o para el cuadrado está en la mitad. Para el círculo está en la mitad. Para una elipse está en la mitad. Y observen que acá me está diciendo que el momento de inercia, ese I del que estábamos hablando allá, el momento de inercia va a ser A por B al cubo sobre 12. A es la base, B es la altura, es simplemente elevar la altura a la 3, multiplicarla por la base y dividirlo entre 2. Ese sería el momento de inercia de esas superficies. Para cada superficie, o para cada geometría, ese momento de inercia va a ser un poquito difícil poco diferente de calcular. Para una circunferencia, por ejemplo, el momento de inercia es pi por el radio de la circunferencia de la 4 sobre 4. Para una elipse, aquí aparece el parámetro de cómo calcularlo. Y así para varias geometrías. Vean, para un triángulo, por ejemplo, yo les decía ahora que el centroide está a 1/3 de la base. O sea, la altura sobre 3. Para una circunferencia o para una circunferencia, para media circunferencia, el centroide me dicen aquí que está ubicado a 4r sobre 3pi. Y así hay muchas otras geometrías. Yo les explico esto porque es importante que ustedes sepan que eso está, ¿cierto? Pero en la mayoría de problemas comunes, prácticos, la tapa de combustible de un carro es redonda, ¿cierto? Entonces no hay que sacarnos un ojo aprendiéndonos las fórmulas de los momentos de inercia. No, basta con que sepamos que esa información está en unas tablas y que la podemos ubicar, ¿cierto? Como que sepamos ubicar esa información.
Entonces hay varios sistemas que tenemos nosotros para esos cálculos. Acá yo les dejo más o menos cómo calcular paso a paso los elementos de los que nos pueden preguntar. El primero podría ser a qué profundidad está el centroide. Y ojo, esto está genérico para una cosa que no está vertical. Pero si está vertical va a ser sumamente más fácil. Primero, a qué profundidad está el centroide. Después, la fuerza resultante. ¿Qué dijimos que era este parámetro gamma? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué es lo que es gamma? El peso específico, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el peso específico? La densidad por la gravedad. Así es. Simplemente multiplico densidad por gravedad y eso ya es ese gamma. Sino que en este libro en particular lo colocan así para tratar de simplificar la fórmula, que no sea como tan grande la fórmula. Entonces, hay veces por tratar de simplificar de pronto confunden un poquito, pero realmente eso es una propiedad que tienen los fluidos, que es el peso específico, que se utiliza bastante. Entonces, pues, desde de ahora en adelante, siempre vamos a usar, la mayoría de las veces, ese gamma. Entonces, no nos preocupemos por eso. Luego, Pues dicen, eso ¿sí? lo había visto yo en unos videos de YouTube que estaba mirando ayer digamos, de esta respecto a este curso y veía Esa propiedad. esa, lo de gamma. Sí, eso es una propiedad del fluido. Bueno, entonces, ese es como el paso a paso, ¿cierto? Yo les dije, una de las cosas interesantes en esas superficies es a qué, de cuánto sería la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Otro factor importante es dónde está ubicada esa fuerza que actúa sobre el cuerpo y recuerden que simplemente es como encontrar la ubicación del centroide y sumarle esta cantidad en la que van a tener que usar ese momento de inercia. Entonces miremos este caso en particular, ¿cierto? Acá sobre el final preguntan una cosa, que si el conductor es capaz de abrir la puerta del carro, ¿cierto? Enseguida vamos a ver, porque para responder esa pregunta tocaría saber un poquito de estática, no tanto de estática de fluido, sino de estática mecánica. Entonces por ahora vamos a determinar la fuerza que hay sobre la puerta y dónde estaría ubicada esa fuerza. El punto donde se ubica la fuerza se llama el centro de presión. Listo. El punto para hallar la fuerza es el centroide, el HC. Listo. Entonces, pues lo primero es que dicen que tengo una puerta, ¿cierto? Dice, un automóvil se sumergió en un lago por accidente y quedó sobre sus ruedas. La puerta mide 1,2 de alto y 1 metro de ancho. Todos sabemos que una puerta no es cuadrada, pero para el caso particular de este problema, me están diciendo que la puerta es cuadrada. Entonces, vamos a resolver ese problema como si la puerta fuera cuadrada. Entonces, venga, yo me voy acá a nuestro tablero y resolvamos el problema, ¿cierto? Tratemos de definir eso. A ver que no me está dando, no me dejó copiar el problema. Print screen. No me está copiando. Yo otra vez. Dios, ¿cómo se hace el pantallazo acá? Pues, a ver, print screen. Y me voy a Paint, que sí está. Exportar. Va a tocar ya este problema. A ver, Imprint Paint. Cerremos tanta cosa que tengo abierta acá, a ver si es por eso. Para poder desarrollar el problema. Tengo acá el Paint, tengo esto. Ahora sí, dejo copiar.
Entonces tengo ese problema en particular. Este problema, hay otro libro que es el libro de Sengel. eh, en ese libro está como ejemplo que podrían ustedes, si luego quieren ver el desarrollo que hacen en el libro, podrían mirar cómo lo hacen allí, pero va a terminar siendo muy parecido a lo que vamos a hacer acá. Listo, entonces ya que tenemos el problema acá, ustedes me están diciendo lo siguiente: el carro se sumergió y el fluido está haciendo una presión sobre la puerta. Entonces vamos a pensar en esa puerta que le estamos viendo como si viéramos el carro de frente. Entonces esta es la puerta del carro, ¿cierto? Sobre esa puerta del carro, debido a que acá hay un montón de agua sobre él, va a estar actuando unas fuerzas. Fuerzas que se van a ver más o menos de esta forma. A medida que está más profundo, tengo más fuerza, ¿cierto? Tiene como un perfil así medio triangular. La puerta particularmente es una puerta que me dicen que es una puerta cuadrada. Me están diciendo, asuma que es cuadrada y que tiene 1 de ancho, 1 metro de ancho y de alto 1,2. Ahí me quedo pues al contrario, como dijeron ahí, pero pues ustedes entenderán que es un poquito más difícil dibujar acá. Me están diciendo que considere esa puerta, 1 metro de ancho por 1 metro de ancho por 1,2 de alto. Me están diciendo, determina la fuerza hidrostática sobre la puerta. Entonces, lo primero es recordar que esa fuerza, voy a ir acá a la fórmula para que vean que estamos trabajando exactamente lo mismo que dice la fórmula. La fuerza me está diciendo que se calcula como gamma, peso específico por HC por A. O sea que si yo ubico el centroide, ¿cierto? El centroide de esa puerta, ¿a qué profundidad está el centroide? O sea, yo necesito calcular eso. La fuerza resultante es gamma, que termina siendo la densidad por la gravedad del fluido, ¿cierto? La densidad del fluido por la gravedad, por el HC, por el área. Entonces, el área botado. ¿Cuánto es el área de esa compuerta o de esa puerta? ¿Cuánto sería? Digamos que, pues dice que es 1,20 por 1 metro. O sea, que sería 1,2 por 1 es 1,2. Entonces el área es 1 metro por 1,2 metros. O sea que eso me da que el área es 1,2 metros cuadrados. Entonces el área, súper fácil de hacerlo. Listo. La gravedad es un valor conocido. La densidad del agua es un valor conocido. ¿Cierto? 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí la pregunta clave ahí sería ¿cuánto es el valor de HC? De Recuerden que HC, HC claro. es la ubicación del centroide. Entonces me están diciendo, vea, desde arriba del lago hasta el carro hay 8 metros, según ese problema. Desde arriba del lago hasta el carro hay 8 metros. O sea, si esta es la puerta, pintémosla acá de verde, por ejemplo. Si esa es la puerta y yo ya tengo esa medida, me están diciendo que de arriba hasta ahí es 8 metros. El centroide HC estaría ubicado a ¿cuánto? Porque hasta ahí es 8 metros, pero no es 8 metros el centroide. El centroide está en la mitad, aquí en la mitad. Entonces, ¿cuánto terminaría teniendo en total de profundidad hasta el centroide? Que eso es lo que me Sería, dice. sería de 8 metros, 8,5 metros. ¿Por qué 8,5? ¿Cuánto mide de alto la puerta? Ah, no, 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 disculpe, es de 8,6. De 8,6. ¿Por qué está diciendo Jefferson que es 8,6? Porque es que aquí mide 1,2 y el centroide dijimos que está a la mitad. Entonces sería 8 más 1,2 dividido 2. Y 8 más 1,2 dividido 2 es 8,6 metros.
Entonces ahí ya tengo yo los elementos para hacer el cálculo de esta fórmula que tengo acá. Entonces, si yo voy a calcular la fuerza resultante, voy a decir, listo. Densidad por gravedad, la densidad es 1000, la gravedad es 9.8. Si yo conjugo esos dos elementos, recuerde que se vuelve eso el gamma del agua, y el gamma es 9.8. 9.8, ¿cierto? Voy a hacerla con esta fórmula mejor que está en el libro, gamma por H por A por HC, ¿cierto? Entonces el gamma del agua es 9.8 kilonewtons sobre metro cúbico. Es el gamma del agua estándar, o sea, el agua a 4 grados Celsius. Eso por el HC. El HC ya lo habíamos ubicado, ¿cierto? 8,6 metros por el área. Y el área también ya la habíamos hecho. 1,2. Entonces, por 1,2. Entonces vamos a tener que en total tenemos, vamos a hacerlo por acá en una calculadora, tenemos que es 9.8 por 8.6 por 1.2. Eso me da que 101.136. 101,136. Estoy haciendo que kilopascales. Entonces miremos a ver. No, eso es fuerza. El pascal es unidad de presión. En la fuerza deberíamos esperar encontrarnos con newtons, kilonewtons, alguna unidad de fuerza. Vamos a mirar lo de las unidades que es importante. Este 1,2 acá era metros cuadrados. Entonces vean que nosotros tenemos Jair, ¿cierto? Metros cuadrados por metro me da metro cúbico y en el denominador tengo también metro cúbico. O sea que eso se va a cancelar y por tanto esa fuerza me va a quedar en kilonewtons, que era la unidad que yo tenía por acá. Esos kilonewtons son la unidad que yo tengo por acá. Entonces, ahí tenemos la unidad de esa fuerza. ¿Cuál es la fuerza que va a estar aplicada sobre esa puerta? 101.136 kilonewtons. Si usted divide pues, a uno en kilonewtons, uno casi no sabe, ¿cierto? ¿No? O como que, ay, ¿cuánto será? ¿Será que eso es mucho? ¿Será que eso es poquito? Su peso real, si usted pesa 80 kilos, usted no pesa 80 kilos, esa es su masa. Pues esa es la masa y ya lo multiplica uno por la gravedad que es 9.8. O sea que ese 80 por 9.8, que es casi 10, 80 por 10 da 800, o sea que su peso real sería más o menos de unos 800 newton. En kilonewton es 0.8 kilonewton. O sea que en ese lago, vea lo que estamos haciendo con su peso, ¿cierto? Estamos diciendo, si fuera su peso en peso, no masa, ¿cierto? Su peso sería 800 newton. Y acá está diciendo que la fuerza que está haciendo ese lago a 8 metros de profundidad serían 100, si lo pongo en newton, 101.136 newtons. O sea que eso comparado con su peso, eso es un montón. ¿Cierto? Su peso son 800 newtons. La fuerza que tiene que hacer ahí para abrir esa puerta va a terminar siendo 101.136 newtons. O eso es si la puerta no fuera abatible, porque la puerta realmente tiene una bisagra, todos sabemos eso, ¿cierto? Y esa bisagra va a ayudar en la apertura de esa puerta. Pero es claro que una persona desde el interior fácilmente no va a lograr abrir esa puerta, ¿cierto? ¿Qué sí puede hacer una persona que esté en el interior? Pues uno sabe que... Quebrar el vidrio. ¿Cómo? Quebrar el vidrio para que entre toda la presión. Y los mismos vidrios matan a la persona que está allá adentro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo recomendable en una situación de esas? Más fácil, pues el agua, yo dudo mucho que no se entre el agua al carro. El agua debe entrar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que el carro va a llenar de agua. Claro. También. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Esperar a que el sistema esté
casi completamente lleno, porque en ese momento va a haber agua de los dos lados de la puerta. Entonces, como hay una que empuja para cerrar la puerta, va a haber agua del otro lado que va a intentar abrirla. Si el carro se llenara por completo y usted abre la puerta, abre como si estuviera en el aire. Pero obviamente llenarse por completo implica que usted no puede respirar allá adentro. Pero si usted deja que se llene, manteniendo la calma, obviamente, deja que se llene hasta cierto nivel, ya a partir de ese nivel se le va a facilitar a usted la apertura de esa puerta. Tan siquiera, digamos, un 80-85% del del volumen. espacio del vehículo, ya pues un poco más fácil. Exacto. Ahora bien, esto es dónde de cuánto es esa fuerza. Ahora, ¿dónde se aplicaría? Entonces pensemos otra vez en la puerta, ¿cierto? Esa fuerza resultante, en la puerta me están diciendo que la puerta tiene de ancho, que la puerta tiene de ancho 1 metro y de alto 1,2 metros. Entonces esa fuerza, ojo, esa fuerza no se va a ubicar en el centroide. Vemos que esa fuerza no va a ir acá en la mitad, va un poquito más abajo, en el punto, en el centro de presión. ¿Y a qué es igual el centro de presión? Si yo quiero calcular a qué profundidad está el centro de presión, recuerden que la fórmula me decía, ese centro de presión, ese HP, va a ser la profundidad a la que está el centroide, que ya la determinamos, ya tenemos la profundidad a la que está el centroide. A eso habrá que sumarle unos elementos, ¿cierto? Miremos otra vez la fórmula. Me está diciendo, habrá que sumarle la inercia dividido por esa profundidad del centroide, o que acá dice LC, pero es porque la compuerta está inclinada. Vean que si la compuerta fuera vertical, LC sería lo mismo que HC. No nos vamos a dejar confundir por eso. Entonces, si nosotros vamos acá, no hay problema, y decimos, bueno, ahora yo quiero ubicar ¿dónde es ese centro de presión? Entonces es HC más la inercia con respecto al centroide de ese rectángulo dividido el HC, que es el mismo LC, por el área. O sea que basta con que nosotros apliquemos esa fórmula. Recordemos que la inercia para ese rectángulo, la inercia para un rectángulo es la base por la altura a la 3 sobre 12. Voy a escribir eso en esta fórmula. Es decir, el HP, la profundidad del centro de presión va a ser HC más la inercia, y la inercia es la base de ese rectángulo, que es 1 metro, por la altura, que es 1,2. Esa altura es a la 3, ¿cierto? Dividido 12. Ojo, arriba es base 1 metro por 1,2 metros a la 3. O sea que ahí voy a tener metros a la 4 sobre 12. Y en el denominador también va a aparecer HC por A. Entonces aquí va a aparecer sobre 12, ¿cierto? 1 por 1,3, 1,2 a la 3 sobre 12 sobre el HC, o sea que en el denominador también me va a aparecer el HC por el área. Si nosotros revisamos HC, ¿en qué dimensiones está? En metros, ¿cierto? 8,6 metros. Y el área está en metros cuadrados, 1,2 metros cuadrados. O sea que estos dos elementos que están acá me van a dar metros cúbicos. Y arriba tengo metros a la 4. O sea que al final todo ese término que está a la derecha va a terminar siendo metros. Listo, entonces vamos a aplicar esa fórmula para determinar dónde estaría ubicado ese centro de presión. Entonces, ¿de cuánto fue que nos dio el HC? ¿Quién me recuerda? A ver, yo lo pongo acá. ¿Cuánto dio? 8,6, ¿no? 8,6. Acordémonos también del área que la vamos a utilizar. Entonces, el HC es 8,6 metros más. Entonces, arriba va a quedar 1,2 al cubo. A ver, yo lo hago por acá.
1.2 al cubo es lo mismo que decir 1.2 por 1.2 por 1.2. No tengo una calculadora buena que haga todo eso. Entonces 1.2 al cubo da 1.728. 1,728. Arriba voy a tener metros a la 4. Dividido 12 por HC, que fue 8.6. Ese 8.6 es metros por el área, 1,2 metros al cuadrado. Entonces ahí voy a tener finalmente el valor del HP. HP va a ser, voy a utilizar una calculadora, voy a hacer con una calculadora similar a las que ustedes deben tener ahí. Vamos a hacerlo por acá. No, esto no era, era esta Casio. No, pero no en desktop. Era una calculadora Casio que tengo por acá. La F82. Esto no lo voy a hacer. Me equivoqué abriendo esto. Es esto que voy a abrir. Listo, ahora sí tengo la calculadora. Entonces, tenemos que sería 8.6. Acá voy a tener un denominador, entonces más le hago acá, para que me cree ese denominador. Arriba tengo 1.728. Ojo que la calculadora, el punto es el decimal. Pero una calculadora nunca le va a decir 1000 con un punto. Nunca le va a escribir 1000 con un punto. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, 1.728 sobre, abajo tengo 12 por 8.6 por 1.2. Y eso me va a dar, me aparece un número ahí todo feo, todo maluco, pero si yo vengo aquí y le digo, cambie entre decimales y fracciones, él me da el valor, me dice 8.61. 8,6139. 61,39. Yo prefiero colocar las comas en vez de los puntos, porque en el colegio, en Colombia le enseñaron a uno es que punto que indica 1000. Le decían eso, ¿cierto? Realmente en el mundo, en general, el punto es un decimal. La calculadora, el computador, usualmente la mayoría de esos equipos, el punto es decimal. Que hay computadores que uno los configura y le dice, no, el decimal va a ser con una coma, pues el computador se deja hacer eso, ¿cierto? Pero usualmente el punto es un decimal. Yo lo hago como una coma aquí en el tablero que utilizo, porque es mucho más fácil dibujar una raya que un punto en un sistema táctil. Pero entiendan que yo nunca voy a usar punto para escribir 1000. Si yo escribo 1000, lo hago así. No coloco un punto. Si en la calculadora a ustedes les aparece esto, ¿qué valor es? 1. 1. Entonces, ojo, no vayan a dar confundir que en la calculadora nunca le va a poner punto que indica 1000, ni punto millón, ni nada de esos. La calculadora le aparece un punto, es porque es un decimal, o a partir de ahí es el número decimal. Entonces vean que este problema nosotros lo resolvimos bastante simple, ¿cierto? Las dos respuestas de cuánto sería la fuerza, 101.36 newton, véala acá, ¿cierto? ¿Y de cuánto sería, en dónde estaría ubicado? Estaría ubicado a 8.6139 metros. Ustedes dirán, profe, pero eso dio casi lo mismo que el centroide. El centroide estaba a 8.6. Realmente el centro de presión está muy cerquita de lo que sería el centroide, pero vale la pena calcular esa pequeña desviación porque eso ayuda a diseñar los sistemas. Eso ayuda a diseñar sistemas que están bajo presión, sumergidos en digamos, en un cuerpo de agua, en un cuerpo de fluido. Bueno, entonces miremos por acá otros ejemplos de ese tipo otros problemas ejemplos en este caso. ¿Cierto? Entonces, observen una cosa. Acá tenemos ya no una compuerta vertical, sino que es una represa, una pequeña represa que tenemos allí.
Entonces, si nosotros en esa pequeña represa estamos interesados, bueno, yo esta solución de acá se las voy a compartir por el WhatsApp, por si de pronto usted luego quiere, ve qué fue lo que el profe escribió allá que no me dio tiempo. No me da tiempo, no me da para pasárselos por WhatsApp, que no lo tengo en ese computador. Bueno, ustedes le tomarán una captura, no sé, o pues si llegan a necesitar la solución, como les digo, es un ejemplo que está en el libro. En el libro lo desarrollan hasta el punto de si la persona es capaz de abrir o Profe, no, ¿sí? para ocultar la parte donde dice dejar de compartir pantalla para poder tomarle pantallazo aquí en el PC. Listo. 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 Bueno, entonces miremos este otro ejemplo. Vamos acá. Este es otro ejemplo que está en este caso en el libro de Mott. Es el libro que les acabé de compartir. Entonces vamos a ver si me deja tomar acá la captura. No me está dando tomar la captura. De nuevo, vamos a ver acá. Y vamos a ir al Paint. Ahora sí tenemos la captura acá. Entonces, esto. Y es este problema particularmente. Lo único que necesito. Listo. Entonces tenemos este caso. Perdón. Me dicen que se muestra una represa que normalmente pues se construye con ese perfil trapezoidal y me dicen que tiene 30.5 metros de longitud y retiene 8 metros de agua dulce. Me dicen que retiene 8 metros de agua dulce. Es porque la altura de esa presa, ese H que yo tengo ahí, o sea, desde arriba hasta abajo son esos 8 metros. Me dicen además que está inclinada un ángulo de 60 grados. Acá me dicen cuánto es ese ángulo, ¿cierto? El teto. Pero esos 60 grados pueden ser estos de acá, estos de acá, eso es un triángulo isósceles lo que me está mostrando ahí. Pues pareciera equilátero, pero 60 grados. Entonces me dicen, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el centro de presión. Pues bien, de nuevo, la fuerza resultante, ya habíamos dicho que se hace simplemente como gamma por HC por el área, ¿cierto? El área, ojo, es el área mojada del cuerpo que yo estoy interesado. La fuerza que se está aplicando sobre toda la cara interna de esa represa. Esa cara interna, ¿qué geometría tiene? Es una circunferencia, un triángulo, un rectángulo. ¿Qué creen que sea esa cara interna? Si nosotros la miramos de frente, ¿qué cree que vamos ahí en esa cara interna de esa represa? O sea, si ustedes miran esa represa desde acá, ¿qué van a ver? Pues como tal, donde está, digamos, donde está el LC, el LP, es como un triángulo. Esto es un triángulo, pero si yo la miro de frente, si yo la miro de frente, ¿no será que es un rectángulo? A ver, yo veo, movamos esto. En esa represa, si usted dibuja la represa, porque le estamos viendo la sección transversal, pero si usted la dibuja, la represa va a ser algo como así, ¿cierto? Ah, sí. Esto va a ser esto, y el área que está mojando, pues, que está mojada del otro lado, pues por este lado me va a quedar un poquito difícil dibujarla, pero el área mojada va a terminar siendo, si usted la mira de frente, una cosa así, un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo, Jefferson? Sí, sí, así es. Listo. Entonces, vamos a ver un rectángulo, o sea que el área sobre la que se está aplicando la fuerza, a la que está presionando el agua, va a ser un rectángulo.
Y ese rectángulo me dicen que la presa tiene 30.5 metros de longitud, ¿cierto? O sea que acá es 30.5. Eso lo estoy escribiendo porque voy a tener que calcular el área de ese sistema, ¿cierto? Y la altura, pues ahí no me la dijeron, ¿cierto? Ahí no me dijeron de cuánto es la altura, pero me dijeron que acá mide 8 metros. Y por geometría yo puedo venir acá y decir, a ver, un momentico, yo tengo lo siguiente. Esto acá es 60 grados. Y hasta aquí es 8 metros. O sea que yo dibujo esto acá, tengo 8 metros. Entonces yo podría, con esos 8 metros y esos 60 grados que me están diciendo ahí, saber cuánto mide este lado de ese triángulo. Ese lado de ese triángulo, si acá es 60, esto acá es 30. Si ese es 60, ese es 30. Y en este triángulo que yo acabo de dibujar acá, en este triángulo que voy a hacer en amarillo, este lado mide 8 metros, es un cateto, y el que yo estoy interesado en determinar es este de acá, que normalmente se conoce como la hipotenusa. Yo lo voy a llamar, qué sé yo, A, para no colocarle H, que se me confunden con la profundidad. Entonces, esa hipotenusa, a partir de esa información que está en ese triángulo amarillo que acabo de dibujar, yo puedo decir, venga, ¿a qué sería igual el coseno de 30? El coseno de 30 grados. Pues si yo hago coseno de 30, me dice que es el cateto adyacente, que es 8 metros, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa acá se llama A. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale A, vamos a llamar mejor AL, porque A por allá la llamamos otra cosa. Entonces, ese AL, que acabo de llamar ahí, que sería la altura, ese AL, la altura de ese triángulo sería, despejando ese valor, sería 8 metros dividido el coseno de 30. Entonces, si yo hago eso en la calculadora, en mi supercalculadora que tengo por acá, y yo le digo, venga, dígame cuánto es. Ojo que en la calculadora hay que tener cuidado de que ella esté en configuración como grados decimales, ¿cierto? En DEC. Igual en sus calculadoras, pues ustedes deberán aprender a configurar eso, ¿cierto? Realmente debe aparecer en comp, que es como la configuración básica de la calculadora. Entonces, si usted le dicen, ¿cuánto es 8 sobre, a ver que eso no me está dando acá, 8 sobre el coseno de 30? Entonces, si hacemos eso, llegamos a que otro número feo, apretamos SD, me dice que es 9.23. O sea que, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo, vean, este lado de su triángulo, de su rectángulo, mide 9,23. O sea, tiene sentido de que si esto acá es 8, este mida 9,23. Tiene bastante sentido eso. Entonces, con eso puedo determinar el área. Listo, súper fácil, el área. El HC, ¿a qué profundidad creen que esté el centroide? El centroide de esto, de nuevo, es justo la mitad. ¿A qué profundidad creen que esté el centroide? A ver, ¿qué me dicen? Si la presa tiene de profundo 8 metros, ¿a qué profundidad creen que esté el centroide? A la mitad. 4 metros, exactamente. Entonces, la fuerza resultante, vamos a escribirla de nuevo acá, la fuerza resultante va a ser gamma por HC por el área. ¿Y a qué va a ser igual eso? El gamma es 9.81. Eso lo habíamos anotado ahora. Kilonewtons sobre metro cúbico. Ese es el gamma del agua. El HC, la mitad de 8, 4 metros. Y el área va a ser
30.5 por 9.23. 30,5 por 9,23. Y esa área es metros cuadrados. Entonces, si yo hago eso en nuestra calculadora, vamos a ponerla por acá para que no nos estorbe mucho. Entonces sería 9.81 por 4 por 30.5 por 9 por 9.23. Eso me dice que da 11.046. Aquí la fuerza resultante es 11.046.64 en unidades. Se cancela este metro cuadrado, realmente estás en el numerador porque hace parte de esta área. Entonces se cancela este metro cuadrado y este metro, vuelve metro cúbico y se cancelan con este que tengo acá. Entonces me va a quedar en unidades kilonewtons. O sea que realmente la fuerza que va a soportar esa presa, perdón, la fuerza que va a resultar que va a soportar esa pesa son esos 11.046 kilonewton o 11.046 meganewtons. Un valor ya más grande, ¿cierto? Una unidad bastante más grande. Esa es la fuerza resultante. Ahora, la ubicación del centro de presión, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado el centro de presión? Acá ya hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que la compuerta está inclinada. Entonces, LC particularmente, LC que es la longitud que yo tengo hasta el centroide, que a diferencia del HC, el HC es vertical, el LC ya está inclinado, pues el LC va a ser la mitad de este 923, porque es que ya estamos hablando sobre la cara inclinada. O sea que yo el LC ya lo tengo. LC es 9,23 dividido 2. Ya tengo el LC. Y recuerden que en esa compuerta, de lo que me interesa es saber cuánto varía ese LC. Si nosotros vamos y miramos acá las diapositivas, recuerden que la variación de ese LC, ¿cierto? Después de que yo ya tengo el LC, lo que hago es sumarle la inercia y dividir eso por el S sobre A, ¿cierto? Entonces, pues yo vengo acá a nuestra compuerta, ya tenemos el LC. Entonces yo quiero saber realmente el LP, ¿cierto? Que es la fórmula que estaba mostrándoles allá, es el centroide, pero está más abajito. ¿Cuánto? Lo que se calcula con esta fórmula, I sobre LC por el área. Entonces si yo aplico esa fórmula, llego básicamente a donde está ubicado ese centro de presión. Vamos a anotarla desde acá. LP es el LC, que sería 923 sobre 2. Vamos a hacerlo de una vez acá, 923 sobre 2. Entonces me dice que sería 4.615. 4,615. O que eso no es 4.615, 4.615 metros. Más, de nuevo, la inercia de esa placa. Recuerden que la inercia es base por la altura del cubo sobre 12. Eso lo habíamos hecho ahora. Base, altura del cubo sobre 12. Entonces, 30.5. Voy a escribir la fórmula primero. Base por la altura del cubo, la altura de esa cosa, nosotros llamamos a L al cubo sobre 12 por LC por A. ¿Cierto? ¿Qué es eso que está acá? Miren. Ese 12 que aparece acá es de esta inercia, que lo puse en ese denominador para que no me estorbe allá. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, LP es 4.61, 4.615 metros, más la base de esa área mojada, de ese rectángulo, me dijeron desde un principio que era 30.5 metros. Entonces, más 30
9.5 metros por la altura. Y la altura la calculamos y nos dimos cuenta que era 9.23. Pues por 9.23 al cubo, metros cúbicos, porque era una dimensión que le di al cubo. Este pedacito de acá, dividido 12 por LC. LC, recuerden que la ubicación a la que está el centroide, que es esta misma que tengo acá, 4.615 metros por el área. Y el área no la hemos hecho, pero el área termina siendo base 30.5 por altura 9.23, ¿cierto? 30.5 por 9.23, base por altura, por 9. Se me olvidó, 23. Esta de abajo me va a dar en metros cuadrados porque es un área, ¿cierto? Entonces, si yo reviso nuevamente en unidades, siempre es muy importante verificar las unidades. Si yo reviso en unidades metros cúbicos que yo tengo acá, se me va a cancelar con estos dos que tengo acá. Por tanto, lo que va a sobrevivir metros. Entonces voy a mirar acá en nuestra calculadora, vamos a hacerlo por acá. Vamos a entrar esos valores. Entonces tengo, vamos a borrar lo que está ahí. Entonces es 4.615, que es el primer término, más, ¿cuánto va a bajar ese pedacito? O sea, más, vamos a hacer esa fracción, 30.5 por 9.23 al cubo. Al cubo acá lo voy a hacer con este rectángulo de acá al cubo. Lo hice con este de acá, con este botón, perdón. 9.23 al cubo. Ahora bajemos a nuestro denominador. En el denominador tengo 12 por 4.615 por 30.5 por 9.23. Como todo se está multiplicando, no tengo que poner esos paréntesis ahí. Y me da una calculadora que esto da 923 sobre 100, para que sea bonito, S sobre D, 6.15. Entonces acá ya estamos viendo una variación considerable. Entonces me está diciendo, ya, como ese rectángulo está con esa base tan grande, tiene una inercia tan grande, que la suma de esos dos parámetros dio 6.15. O sea que el LP es 6.15 metros. ¿Qué pasa? ¿Esa será la profundidad a la que está el centro de presión? No. Esa es la profundidad, esa es la distancia desde acá medida sobre esta cara. Bajo 6.15 y ahí estaría ubicada esa fuerza o ese centro de presión que estamos hablando. Si yo quisiera saber en profundidad cuánto es, pues hombre, es recordar que tengo un triángulo, ¿cierto? Como que recordar lo siguiente, sobre esta inclinada dio 6.15. Recuerden que eso es de un triángulo, ¿cierto? Esto de acá, como es un triángulo, como es una presa que tiene puros ángulos de 60 grados, 60, 60, entonces, esto que está acá, 60 grados, esta longitud de acá fue 6.15, entonces yo quiero saber cuánto sería este pedazo de acá que sería el H de presión, pues podríamos decir que es este mismo pedazo que voy a dibujar acá en amarillo, que termina de un rectángulo. Y eso puedo hacerlo o sabiendo que esto aquí es 30 grados, o con este ángulo de 60, con geometría, con cualquiera de esas fórmulas podría determinar ese valor. Si yo quiero saber ese HP es 6.15, ese HP es 6.15 por el coseno de 30. En este caso lo hice con el coseno de ese 30. O también puede decir que es 6.15 por el seno de 60. Cualquiera de esos dos valores va a dar la misma cosa, el HP. O sea, eso es
ya hablando en profundidad, porque el LP es sobre la línea de la presa. O sea, si yo me vengo bajando por la ladera de la presa, ¿hasta dónde bajo para ubicar ese punto? Que como les digo, es bastante importante. Entonces, para terminar, vamos a hacer esa pequeña formulita ahí. Entonces voy a tener, voy a hacerlo con el 6.15 por el coseno, en esa tecla que está ahí de coseno, de 30. 6.15 coseno de 30 da 5.32. Vengo acá y digo, en profundidad, HP sería 5.32 metros. O que lo hice con el seno de 30, ¿con el qué? Con el coseno de 30. Pero ahora que yo puedo decir que cuánto es 6.15 seno de 60 y debe dar lo mismo, 5.32 metros. Entonces, si recapitulando, si yo reviso problemas de este tipo, voy a tener dos variables que son importantes, la fuerza, cuánta fuerza está haciendo el agua sobre esa superficie, y la otra, dónde podría ubicar esa fuerza, ¿cierto? Entonces, como para ir culminando esa parte de la clase, tengan en cuenta esos parámetros que estamos hablando ahí, ¿cierto? Eso normalmente lo que les van a pedir que se determinen esos sistemas son normalmente dos variables de interés, porque a partir de ahí se diseña el elemento que debe estar sometido a esa presión. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Si no, pues para ir cerrando la clase, ir dejando hasta ahí. Pues hasta el momento todo claro, ya tenía, pues ya se, pues se me ha despejado un poco más la mente respecto a digamos, a la forma de hacer los ejercicios y la fórmula y todo eso. Listo, me parece muy bien. Yo no sé si Jair tenga alguna inquietud. Esta clase igual queda grabada y apenas esté el video, yo la monto allá donde les había comentado ahora, ¿sí? Ya la otra clase se subió la pasada y esta se sube cuando. Sino que es que una vez termine la clase, él se demora como una hora, porque el video siempre es largo, él se demora como una hora para habilitarme el video, pero yo la subiría mañana temprano. Listo, estoy pendiente para subirlo porque creo que me lo había otra vez. Listo, de uno. Bueno, entonces, y también, pues si ustedes tienen contacto con Daniela, que vi que no entró a la clase, a ella me tiene un poquito preocupado porque pues, ella había dicho que sí podía en ese horario, pero yo veo que ya van dos secciones en las que en una estaba trabajando, en esta no pude entrar, entonces no sé qué podemos hacer ahí. Si ustedes pueden hablar con ella, darle un mensajito y decirle, hey, mira la clase, no está tan complicado, ¿cierto? Como que entre o que revise los videos, sería Profe, yo no he muy bueno. asistido a ninguna clase, profe. Sí, ella hubo una clase en la que entró, pero yo le pedí que respondiera algo y me dijo, profe, es que en este momento estoy en el trabajo, entonces muy complicado. Listo, bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta ahí. Si tienen alguna inquietud, saben que me pueden escribir por el WhatsApp, por el correo. Igual si ven que no les he subido el video, que tienen alguna dificultad con la plataforma, porfa me escriben y me dicen que yo trato de solucionarlo lo antes posible. Muchas gracias por su participación y que tengan un resto de Bueno, noche. muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, con gusto. Listo, aprovecha. Chao.